KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más, ahora del análisis internacional, y le damos la bienvenida también a Fernando Correa. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis, y buenos días a todos los amigos televidentes. Hoy, pues miércoles 7 de abril, un día que empezamos, pues atención, con un fuerte operativo policial en el área de Boca la Caja. Ojo, pues hay incluso fuerzas especiales en ese lugar. Pues 14 van a ser los candidatos que irán al pleno para Defensor del Pueblo. 427 escuelas listas para empezar las clases semipresenciales a partir del próximo lunes. Atención, porque las exequias de Don Victín Paz serán mañana en la iglesia de Don Bosco a las 11 de la mañana. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ayer advirtió que altos intereses pueden frenar la salida de la crisis económica de la pandemia a países en desarrollo. Y ojo, porque Brasil ayer alcanzó los 4.000 fallecidos diarios en esta pandemia descontrolada. Y como habías dicho, pues decenas para mañana. 860, dice don Monchi Díaz, cúranse con el 2. Buenos días, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que ofrecerle en la mañana de hoy en informaciones a nivel internacional que tienen relación con lo que está ocurriendo aquí con nosotros. Debo darle un par de noticias, digamos, en sentido positivo, para que usted desayune, tome su café tranquilo, nos escuche en radio. Mire lo que el Fondo Monetario Internacional ha indicado. En primer lugar, esta preocupación del incremento de los intereses, pero el crecimiento de los Estados Unidos para el año 21 se estima en 6,2%. Y el crecimiento es lo que también está diciendo ese informe. Y el crecimiento de la República Popular China se estima en 8,1%. Y el crecimiento en general va al alza. El Fondo Monetario del Banco Mundial establece el crecimiento de la República de Panamá, ahora en particular, el Banco Mundial en particular, en 9,2%. Y el Fondo Monetario entre 7 y 9%. Un empresario me llamó para preguntarme qué opinaba yo de la cifra. Yo le dije, ¿usted está en contra o a favor de? Sí. Porque me extraña que un empresario me diga a mí que el Banco Mundial está posponiendo que Panamá crezca 9% y él está preocupado. Yo esperaría eso, Fernando, de alguien de la izquierda radical, pero de un empresario. Esas noticias no se hacen en Panamá, no las hace el PRD, no las hace. Eso lo hacen técnicos internacionales, para que usted sepa cómo se hacen esas proyecciones. ¿Y por qué? Bueno, les voy a contar ahora más tarde, porque ayer, Fernando, quiero agradecerle al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, quien tuvo la gentileza de dedicarnos más de 3 horas en una conversación larga sobre economía y los temas que están en el debate. Algunas de ellas las vamos a conversar en la mañana de hoy y después en el transcurso de los próximos días estaremos hablando de esa larga conversación interesante e ilustrativa y con el gran conocimiento que tiene el señor ministro de Economía nuestro, Héctor Alexander. Me gustó mucho de él el enfoque correcto que para mí tiene y que tiene para el mundo de que a hombres como él, que dirigen las finanzas públicas, estén claros en la importancia de controlar la pandemia y mantener la apertura. Si no controlamos la pandemia, la apertura puede tener retroceso y eso es más peligroso. Me encantó esa posición del señor ministro. Ahora le hablo sobre algunas otras cosas que me dijo. Pero en el mundo internacional, Fernando, la otra noticia que le quiero compartir en el sentido positivo. Fíjese que los Estados Unidos, en el nivel de vacunación, el presidente Biden ya sobrepasó los 150 millones de vacunas bajo su administración. 150 millones de ciudadanos norteamericanos han sido vacunados o en segunda vez o en primera vez. Y que la meta de él, de 200 millones ahora, a los 100 días, está muy próxima a lograrse. Están vacunando 3 millones, casi 4 millones, llegaron en estos días, por día. ¿Y a qué se debe ese éxito del presidente Biden? Se debe en primer lugar a que cuando el expresidente Trump estaba en la Casa Blanca, él adelantó las compras de las 3 vacunas norteamericanas. Y no compró en
pequeñas cantidades, compró en grandes cantidades a la vacuna Pfizer, a la vacuna Moderna y a Johnson & Johnson. Entonces, ese esfuerzo de precontratar antes de terminar los ensayos del presidente Trump garantizó el suministro de la vacuna. Eso es una cosa importante. La segunda razón de esto es el triunfo de Biden, lo que vamos a llamar el factor Biden, porque Biden ha priorizado el control de la pandemia y como requisito para el segundo punto de su énfasis, la apertura y desarrollo sostenido de los Estados Unidos. En consecuencia, Biden desarrolló un programa de vacunación rápida, más centros, más cantidad, más velocidad, logística y dinero. Eso es lo que llamamos el factor Biden en este proceso. Y lo más importante de todo esto es que teniendo más vacunas y teniendo más sitios, los Estados Unidos ha podido acelerar este proceso hasta tener hoy aproximadamente unos 170 millones de personas vacunadas. Ellos esperan que, fíjense que él adelantó la fecha, a partir del 19 de abril por allí, todos los adultos podrán solicitar ya su vacunación en los Estados Unidos. Claro, ¿por qué le cuento esto? Porque el control de la vacuna permitirá a los Estados Unidos mantener la apertura. Y la apertura de los Estados Unidos, nuestro principal socio que utiliza el canal, nuestro principal socio comercial, para nosotros es fundamental. Igual que para nosotros es importante el desarrollo de China, porque entre más China tenga desarrollo, más necesidad tiene el canal, que es nuestro segundo usuario del canal, y como consecuencia Japón, que es nuestro tercer usuario, y México, que compiten por el tercer usuario del canal, a nosotros nos conviene lo que está pasando si esta recuperación. Ahora le hablo sobre la recuperación panameña. Si tiene a mano por ahí el IMAE, el índice mensual de actividades económicas mensual, póngaselo desde octubre, noviembre del año pasado y lo que va de este mes, verá una tendencia. Ahora le hablo sobre eso. Esta es una noticia importante, una noticia en lo negativo de la pandemia, es la discusión que ha generado, aquí conversaba con José Luis, este tema de AstraZeneca, en donde ya las controversias, yo creo que AstraZeneca como corporación ha hecho todos los errores del compendio para una propuesta de comunicación global. Sí. Todos los errores están hechos, información equivocada, datas tardías, retención, suspensión de ensayos. Inversión de ensayos. Ahora van a revisar los ensayos. Todo ha operado en contra de ellos, una parte por ellos y otra parte por la vacuna. Y ahora, investigadores del Instituto de Control Europeo ven con preocupación la correlación existente entre esta vacuna y los coágulos. Otro elemento de duda más para esta vacuna. Esta es en el plano negativo. Pero pasemos una revisión antes de ver las cifras, Fernando. Si tienes, vamos a poner a las cifras. Sí. ¿Cuáles son las cifras globales? Amanecemos con 133.378.211 casos totales en el mundo. Hay 2.903.196 fallecidos. Pues ya hay 535.456.728 vacunados. Hay 30.005.671 casos activos. El índice, la tasa de letalidad mundial es de 2.18. En Estados Unidos, como habías dicho hace un momento, José, 31.560.386 casos totales, 570.260 fallecidos, 6.863.076 casos activos. Ayer tuvieron 74.467 casos nuevos, con 1.058 fallecidos y 1.81 de tasa de letalidad. El caso pues, emblemático de ayer, atención, Brasil, 13.111.454 casos totales, tiene 1.215.301 casos activos, ha tenido 337.369 fallecidos. Ayer rompió ese hito de los 4.000 fallecidos, ayer tuvo 4.411 con 93.137 casos nuevos, una tasa de letalidad de 2.57.
Bien, prestemos la atención a Brasil. Yo le quiero hacer una breve recorrido por el continente, porque ¿para qué nosotros nos importa saber lo que está pasando en el continente? Recuerde que esto no es una epidemia que se da en un país, en un área geográfica. Esto es una pandemia que se da en todo el planeta Tierra, con más o menos énfasis. En algunas partes ya se consideraban fuera de ellos, como Uruguay, por ejemplo, y Uruguay, ahora le cuento lo que está pasando en Uruguay, pero solo quiero recordarle una cifra. El nivel de recuperados en el mundo está en una cifra del 54%. El nivel de recuperados de la República de Panamá del día de ayer es de 97%. Casi el doble de recuperación tiene la República de Panamá. Mire el manejo que nosotros hemos tenido con los afectados por COVID. Hemos recuperado, quizás este es uno de los índices más altos del mundo. Yo no creo que haya otro país. Dice que es el más alto. Creo que es el más alto. Si no es el más alto, está entre los más altos. Y esto es importante porque dice mucho de lo que hemos hecho nosotros en tratar el COVID. Nada más que hemos duplicado, nada más, la recuperación global. Y hay países grandes que están por debajo de nosotros. Y la positividad de nosotros ayer, con casi prácticamente 10.000 muestras que se hicieron, quedó en 3.4%. De manera que ahora le hablo sobre esto, pero quiero que recuerde esta cifra. Son importantes para compararnos y sentirnos, digamos, no orgullosos, sino sentirnos... aliviados por ahora. Sentirnos que nosotros como país estamos en el combate del virus, en la estrategia correcta. Que puede o no variar, el virus tiene una capacidad de reatacar, de reorganizarse desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de su velocidad. Ayer nos informó el MINSA que el índice de reproducción del virus en Panamá había llegado a 1. Es el umbral, nosotros debemos estar por debajo de 1, pero llegamos al 1, al límite. Eso quiere decir que se está moviendo la reproducción del virus. Eso es una cosa que tenemos que prestarle atención. Pero quizás, Fernando, José Luis, y estimados televidentes y radioescuchas, el problema más grande está en Brasil y lo que está pasando en Sudamérica. Voy a tomar 3 países. Brasil ayer sobrepasó los 4.400 muertos en 24 horas y la cantidad de positivos es de 90.000. Y los cálculos proyectados para el futuro es que Brasil sobrepasará los 5.000 muertos diarios. Y esto lo que está indicando es una toma del virus de Brasil. Los militares brasileños han ignorado que están perdiendo la guerra. Una guerra bacteriológica, una guerra biológica, que la están perdiendo contra el virus. Y la mitad del gobierno de Bolsonaro son militares. Bueno, hubo un ministro de salud que lo tuvieron que votar no por bueno. Entonces, fíjese lo que pasa ayer. Este es un país que tiene la característica, como se lo ha explicado Fernando muchas veces, que es frontera con múltiples países de nuestro continente. Bueno, con todos los países de Sudamérica, excepto Chile y Ecuador. Todos los demás son frontera con Brasil. Bien, fíjese, y estos países han sido afectados, algunos de ellos, entre ellos Uruguay, ahora le cuento, y Paraguay, por la variante del P1 brasileña. Pero ayer se produce una llamada interesante, y yo lo que quiero llamarle la atención de la llamada, porque no sabemos el detalle de la llamada, del presidente Putin de Rusia. Recuerde el antecedente del compañero, camarada presidente ruso, fue coronel de la KGB, fue un espía de los más importantes que tenía, estuvo estacionado en Alemania, recuerda Fernando, con el capitán del ejército Bolsonaro, presidente de Brasil. Y los dos hablaron. Oficialmente de lo que se trataba era que Putin le estaba planteando a Bolsonaro que por qué no entraban a Brasil a procesar la vacuna de Sputnik V. ¿Y cuál fue el resultado de la reunión? No sabemos todavía. Pero ¿cuál es la intención geopolítica de Putin? Entrar a Brasil. Y lo hace en un momento crucial en que Brasil se convierte en el epicentro de la pandemia y con consecuencias graves para una región importante
no por la importancia, porque Rusia en términos, digamos, de potencia económica y comercial no representa tantos intereses como puede representar China, el bloque europeo y los Estados Unidos y Canadá y nuestro continente para Brasil. En realidad, una de las partes más importantes de Brasil está concentrada en Portugal y en África. Y en sí mismo. Y en sí mismo, porque este es un país que vive hacia adentro. Ese es uno de los grandes dilemas que ha tenido Brasil. Entonces, esta actitud del señor Putin es interesante porque juega en el momento del tablero de ajedrez, mueve el alfil en una jugada interesante geopolíticamente. Ahí la importancia de que usted pueda comprender que las vacunas se han convertido en un arma geopolítica. Los Estados Unidos geopolíticamente decidió primero tener ellos las vacunas y después compartirlas. Rusia ha hecho compartirla, aunque se queden ellos con menos vacunas para cobrar importancia geopolítica. La República Popular China, que desde hace muchos años viene entrando en nuestro comercio, ha hecho grandes esfuerzos en traer vacunas hacia América. Mire el juego geopolítico en el marco de la pandemia. Y en Brasil convergen ahora todas las crisis del mundo. Lo que está pasando en Río de Janeiro, lo que está pasando en Manaus, lo que está pasando en algunos estados importantes de Brasil, en la Amazonia, es dramático. No hay oxígeno, no hay donde atender a los... hay dificultad hasta para enterrar a la gente. Miren lo que está pasando en ese país de un hombre que ignoró la pandemia y el virus le está cobrando a Brasil con creces. No es para sentirnos orgullosos, pero es una realidad. Observe ahora lo que está ocurriendo en el hermano país de Uruguay. Recuerda que Uruguay, en el principio de la crisis, era un país que demostraba índices epidemiológicos muy excelentes. La gente decía que bien lo está haciendo. Y nosotros nos alegrábamos que Uruguay lo estaba haciendo bien. Pero ¿qué hizo Uruguay? Ignoró el virus. Y al ignorar el virus, ignoró las consecuencias que podía tener un Brasil. Y ahora Uruguay se encuentra en medio de un crecimiento extraordinario. Ayer tuvieron más de 2.500 casos positivos y el índice de la mortalidad más alta de un día en toda la pandemia, creo que eran 57 o 48 muertos por día. Me recordó, acuérdense que Uruguay tiene el mismo tamaño que nosotros, casi. Es la misma... No es igual, pero comparativamente. Y 47 muertos, o 52, no recuerdo la cifra ahora mismo exacta, es el pico que nosotros tuvimos cuando llegamos a 57. ¿Recuerda, Fernando, José Luis? Aquí. Entonces, esto que en Uruguay está pegando también en Paraguay. Y ayer, en Perú, que tiene elecciones este domingo, mire lo que está pasando en Perú. Todo el cuerpo médico y no médico, toda la estructura de salud pública protestando contra su amigo el presidente Francisco Sagasti por su incapacidad de atender siquiera el pago a los médicos ni tener los insumos médico-quirúrgicos que requieren ellos para la pandemia ni la vacuna. ¿No? Perú tiene un sistema de vacuna ahora mismo deficiente a morirse, pero el sistema ha colapsado. La gente se muere en los hospitales por falta de oxígeno. En Brasil hay gente que se muere en la fila, igual que en Perú. Y ese país, en medio de esa crisis sanitaria y en medio de esa crisis económica brutal que vive, con los ingresos promedios en el piso, con un país prácticamente concentrada la riqueza en un grupo de familias, ese país va a elecciones el domingo. Uno se pregunta, ¿qué estará pensando el pueblo peruano? Porque el cóctel de ofertas que usted ve, salvo la Verónica Mendoza, que tiene algunas propuestas para manejar la crisis, ninguno de ellos está enfocado en los dos temas fundamentales de Perú. El tema de la pandemia y la reactivación económica. Ahí hay un candidato que está proponiendo que la corrupción maten a todos los que son corruptos. Habrá que investigarlo a él también. Pero en ese cóctel, la irresponsabilidad es tan grande que uno se queda asombrado.
Yo pensaba que, Fernando, que no me podía asombrar más ya de escuchar tanta babosada, como diría el difunto Endara. Pero es increíble la cantidad de cosas que uno tiene que escuchar de gente además sin talento y sin conocimiento. No hay nada más petulante y malo para una sociedad de un hombre que no tenga conocimiento, que intente hacérsela de sabiondo. No hay nada peor que andar al lado de alguien que no sabe nada creyendo que sabe todo. Bueno, ese es Perú ahora mismo. Y en Ecuador, que también tiene elecciones, y ahora sí, estas elecciones el domingo, nosotros vamos a tener un super domingo de elecciones en Sudamérica. Ecuador, que entra en elecciones ya definitivas en la segunda ronda presidencial, porque ya las legislativas se definieron los puestos a la legislativa, ese país afronta la misma situación. Incapacidad de Lenín Moreno, incapacidad para establecer una estrategia de desarrollo, endeudamiento gigantesco, desabastecimiento de los insumos médicos quirúrgicos, un sistema hospitalario colapsado. Y ese país va a elecciones. Y en el país más abajo, el país austral de nosotros, Chile ya definitivamente las cámaras aprobaron que habrá elecciones, pero serán el 15 y 16 de mayo. Por otro lado, la situación entre Colombia y Venezuela, que le debemos prestar atención a esta crisis, se ha acrecentado enormemente. Allá en Apure, en el estado fronterizo con Colombia, el general del ejército venezolano informaba que aproximadamente 9 soldados de la Fuerza Bolivariana habían muerto en combate y 32 habían sido heridos, de los cuales, dice él, 22 fueron recuperados. Están recuperados desde el punto de vista de las heridas que sufrieron, y que ellos mataron a 15 o 16 insurgentes paramilitares. Le dice él, los colombianos dicen que se trata de guerrillas que operaban en Colombia y que eran protegidas por Venezuela. Esa es la versión colombiana. Los venezolanos dicen que se trata de paramilitares y narcotraficantes que, impulsados por el gobierno de Iván Duque, están en la frontera y han tomado pueblo. Bueno, ahora el barrido que le está haciendo las Fuerzas Armadas venezolanas podían provocar un enfrentamiento entre ambas. Y déjeme decirle, el ejército colombiano no es un bebé de pecho, es un ejército forjado en la guerra, en la pelea. Y el ejército venezolano está súper armado. Recuerde que el señor Maduro ha tenido buenas relaciones con Rusia y está armado. Sí. Presten atención a ese conflicto, porque cualquier conflicto allí va a tener efecto en nosotros, en nuestra frontera con Colombia. Y este es un momento en que nuestras fuerzas de seguridad deberán estar estudiando las posibilidades de qué efecto tendrá esto en nuestra región. Ayúdenme con el tiempo. Bien, algunas cosas que están pasando en el mundo rápidamente. En Viena, las conversaciones en Viena con respecto a Irán marchan adecuadamente. Tanto es así que el representante de Irán reconoció que se había avanzado. No hay conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Ahí están presentes las delegaciones de Rusia, de China, de Alemania, de Inglaterra, Estados Unidos e Irán. Puede que se me quede algún país. Estos son fueron los garantes del tratado nuclear que el señor expresidente Trump derogó en el 17, 18, y ahora el señor Biden estudia la posibilidad de reactivarlo. Irán exige el levantamiento de las gestiones, los Estados Unidos dice que sea parcial, pero las conversaciones en Viena marchan bien y tenemos que alegrarnos. Preste la atención a otros 2 conflictos que están en desarrollo en este momento. El de Ucrania, porque ahí está la confrontación con Rusia y Europa, y la posibilidad de que Ucrania sea admitida en la OTAN podrá tener efectos bien negativos en las relaciones con Rusia. Y a otro, las maniobras militares que en torno a Taiwán está desarrollando a partir de estos días
la República Popular China en un área de los estrechos marítimos que nosotros tenemos que prestarle atención. Y finalmente, preste la atención a lo que está ocurriendo nuevamente en el canal de Suez. Sí. No solamente, ¿por qué? Porque esto eleva no solamente los riesgos, esto eleva el nivel de exposición de los canales importantes, y observe que hay movimiento en todas las áreas. Putin tratando de garantizar control allá en el Ártico, en las disputas que hay por el estrecho de Taiwán, las peleas que hay entre Duterte de Filipinas con China, las peleas, los problemas que están ocurriendo en el estrecho de Hormuz, que es uno de los grandes estrechos importantes, el canal de Suez que une el Mar Rojo con el Mediterráneo. Y con el Índico. Sí, pero básicamente la unión directa es entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. El Mediterráneo, que abre el camino al Índico. Pero básicamente estos son los dos mares que se están conectados. Y preste atención porque en el canal de Panamá nosotros no tenemos ese nivel de conflicto. Además tenemos una relación estratégica con los Estados Unidos, pero el canal de Panamá es un elemento importante en toda esta lucha nueva comercial. Y es importante porque ayer cuando hablaba con el ministro de Economía y Finanzas, una de las cosas que le destacaba y de la cual me alegró mucho que esté consciente, es que los panameños debemos comenzar a entender el papel geopolítico y la importancia geopolítica de nuestra posición geográfica para poder entender el modelo de desarrollo que debemos tener. A la vuelta, vamos a hablar de COVID Panamá. ¿Cómo estamos frente a este escenario que le estoy pasando de Europa, de América? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo va el proceso de vacunación? Y particularmente algunos comentarios de la conversación larga que tuve ayer con el señor ministro de Economía y Finanzas.